Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate, con Balu Tealdo. Hablábamos de ella y ahora contamos con ella. Balu Tealdo, estudiante de antropología. Bienvenida a Todas las Tormentas Juntas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Nunca te voy a pedir un café, te vi. Ya aprendí la lección. Nunca. De hecho, la gente sabe que me lo hago yo, no te preocupes. Nada más fue una tanda, hubo una canción antes, y yo a 30 segundos de que termine la segunda canción digo, che, por ahí me pinta repartir cafés. No sirve para nada, Balu, no sirve para nada. Sos un muy buen conductor, dedícate a eso. Sí. Y no a ser barista, creo que se llaman los que hacen café, ¿no? Absolutamente. Coincido. Uno tiene que hacer lo que sabe y limitarse a eso, más en estos tiempos. Totalmente de acuerdo. Balu, afortunadamente contamos con vos porque ha sido una semana requete movida, incluso detrás del micrófono lo charlamos un poquitito, porque hubo un tópico que un poco eclipsó los debates, el debate social, podemos decir, y mediático. Todos, ¿no? También estamos de hecho en campaña electoral y así todos seguimos con el mismo debate. Totalmente. Que son los eventos por las visitas de, entre otras actrices y otros actores, Florencia Peña a la residencia de Olivos, que derivó en acusaciones muy feas y mucha misoginia al descubierto, principalmente en dos referentes opositores, Waldo Wolf y Fernando Iglesias. ¿Vos esto cómo lo tomaste? ¿Te sorprendió que escalara tanto? ¿Cómo llega a vos? Como que por un lado sí, por el otro no, ¿viste? Como que siento que ya nada me sorprenda a esta altura tan joven de mi vida y en la política de mi bello país. Pero por el otro lado, una tiene esperanzas, ¿no? De que dejen de suceder estas cosas. Entonces, cuando pasan y se vuelven tan mediáticas, yo pienso y digo, pero, queda mucho laburo por hacer todavía. Ok, acá vamos de nuevo a explicar una vez más cómo funcionan las cosas. Qué sé yo, o sea, de esta gente en particular, de Fernando Iglesias, de Waldo Wolf, la verdad que ya los desprecio hace una buena cantidad de años, entonces, nié. Pero sí, lo que no me gustó nada fue que se haya como mediatizado tanto la situación en un momento donde es campaña electoral, que decís, ¿para qué lado vamos? ¿Viste? Como no sé si conviene a nadie esto, pero también por el otro que como que se haya corrido el foco de bueno, está bien, salieron a repudiar gente de Juntos por el Cambio, los dichos de Fernando Iglesias y Waldo Wolf, pero siento que todavía les está saliendo muy gratuito lo que dijeron, ¿no? Como que me da esa sensación. Obvio, igual que los denunciaron, los quieren sacar ahí de sus bancas. Lo peor es que Fernando Iglesias es precandidato ahora de nuevo, hizo una gira con Santilli por acá, por provincia. Y nada, siento que les está saliendo muy barato y eso sí me da un poco de bronca, sinceramente. Como dicen lo que quieren, hacen lo que quieren y de una manera muy asquerosa, porque, tuiteó sendas veces Fernando Iglesias con muchos eufemismos haciendo referencia a lo sexual, de que Florencia Peña básicamente había tenido relaciones sexuales con el presidente, pero con una manera muy despectiva, no tipo hacer el amor, sino básicamente prostituirse de una manera peyorativa directamente, o sea, ni siquiera como si fuera su trabajo, sino como algo muy peyorativo. Sí. Como si Florencia Peña, que es actriz y que forma parte, bueno, que yo es panelista también ahí de algún que otro programa, no pudiera trabajar de eso, o sea, hacer lo que hace, sino que simplemente va a la Quinta de Olivos para ser un objeto de placer masculino, en este caso del presidente, ¿no? Sí. Tenemos el comentario, tenemos los tweets y antes tenemos el comentario de entre tantísimos otros, lo que medio fue el detonante en Todo Noticias. Fernando Iglesias decía esto sobre lo ocurrido en Olivos. Negocios, etcétera. Hay una casta política que no se siente obligada a nada o al menos a muy poco. Imagínate que es una casta política peronista impensable en cualquier otro partido, y me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo. No sé si eran sexuales estos. Bueno, escándalos de este tipo, ¿sí? Ha habido con Perón, con Menem y con Alberto Fernández. Bien. Sí, exactamente. Absolutamente. Concuerdo. Concuerdo. Es asombroso. Se mete el factor también. Obviamente sé que el tuyo va por un lado súper macro, vas a ir tornándote específica, como siempre, en las diferentes aristas que tomes, Balu.
Pero lo escucho de vuelta y digo, qué ridículo, ¿Qué por ganas de Dios. hablar sin saber? O sea, Chicos, qué ganas de hablar sin saber, tipo, no me jodas, como... O sea, por eso como que siento que esto que dijo es el clímax de lo que hoy vengo a tratar, que es el concepto un poco de virilidad, ¿no? O sea, me quise salir del foco de tratar a una mujer como puta, básicamente, o sea, así, cortito y al pie, porque siento que ya eso lo tenemos como, ay, está re mal insultar a una mina, ¿no? Tipo, no, a las mujeres no se les pega, no, a las mujeres no se les dice puta, qué sé yo, pero bueno, la cantidad de veces, creo que hablo por el colectivo de las feminidades, cuando nos han insultado, ¿no? En de situaciones completamente random. Que uno dice, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué me estás diciendo esto a mí que no te dice absolutamente nada? Y el trasfondo está corriendo el foco de la mujer, vamos hacia el hombre en un concepto más binario, por así decirlo, o en el de la masculinidad, en el de la virilidad. Que uno dice... Obvio, las mujeres siempre tenemos, ¿no? nuestros deber ser, o cuando nos enseñan siempre a estar en un segundo plano, ¿no? A alejar nuestros deseos para complacer a terceros que generalmente son hombres, a quedarnos en silencio, a reprimirnos, etc. Pero también se los educa a los hombres o a lo masculino, ¿no? Para mostrarse dentro de ese mundo viril, para este deber ser masculino de mostrarse constantemente fuertes, que los hombres no lloran, y estar dentro del campo constantemente de lo dominante, ¿no? O sea, el campo de la dominación, como es básicamente cómo funciona el patriarcado, que sabemos. Pero esto también los pone a ustedes, a los hombres, como víctimas, ¿no? Porque los coloca socialmente dentro de ese lugar, que deben actuar sí o sí de esa manera. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿de dónde surge esta virilidad, ¿no? El privilegio masculino, ¿no? El hecho de constantemente demostrarse por encima de la mujer pasa a la vez por contraposición de lo femenino. O sea, siempre vivimos en un mundo muy dicotómico, ¿no? Donde una cosa es eso porque no es lo otro. Donde la mujer, el honor de la mujer en realidad pasa por la vergüenza, pasa por la virginidad. Yo sé que parecen conceptos muy anticuados los que estoy tratando, pero en el fondo, digo, nuestras sociedades occidentales se han formado bajo estos preceptos. Entonces, la verdad es que siguen existiendo y siguen funcionando de esta manera. Entonces, donde el honor de la mujer pasa por su virginidad y por por mantenerse siempre noble junto a un hombre, ¿no? Por no fallarle, la masculinidad pasa por oposición a lo femenino, por no mostrarse débil, ¿no? Siempre lo débil es asociado con lo femenino, con lo privado también. ¿Se acuerdan que también un montón de veces charlamos donde la casa, el ámbito hogareño siempre lo maneja la mujer porque es un ámbito privado, y siempre en el ámbito público se lo reconoce mucho más a los hombres? Entonces, esa contraposición hace que también funcione la virilidad de esa manera. Hay que mostrarse fuerte en contraposición de lo débil y de lo femenino. Y no solo eso, sino que la virilidad funciona en reconocimiento de otros hombres. Yo me reconozco viril, fuerte, como hombre, gracias a los otros hombres que me rodean, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo hago esto? Contraponiéndome constantemente a esas características que me asocian a lo femenino. No lloro, me muestro fuerte, no me muestro amoroso, sino todo lo contrario, me muestro objetivo, ¿no? Todas las características que conocemos que parecerían ser naturales a lo masculino y naturales a lo femenino, cuando en realidad no dejan de ser, como siempre, construcciones sociales que nos posicionan dentro de un entramado de relaciones, ¿no? Y Balu, yo pues, a ver, lo comparto con vos porque también es una interpelación esto, obvio, porque... Por supuesto. Me pasa como hombre, la conversación entre varones y el hablar de sexo entre varones, creo que tiene dos puntos que recién, no quiero tirar un dato que no tengo forma de comprobarlo, pero me animo a decir que en los últimos años se empezó a problematizar. Dos cosas que, no hablo del lado de una charla entre amigas porque no lo conozco obviamente, pero entre varones, dos cosas que eran tabúes y que recién ahora yo me doy cuenta que hubo un relajamiento en el mejor de los sentidos en eso, que era, primero, si uno hablaba de sexo,
cuanto más anécdotas sexuales apilaba, mejor, y uno tenía que redoblarlo, y de vuelta, estoy generalizando, pero estaba eso de, bueno, no me puedo... No, pero es como el sentido común que ahonda en el tipo de relaciones que manejamos, Sí. en general. Incluso sí, también esto de redoblar la apuesta del otro. Si el otro me habla de sexo, yo tengo que responder algo de sexo también para demostrar que estamos en línea. Y lo otro son los problemas íntimos. Los conflictos íntimos o los episodios íntimos que pueden generar dudas en uno, le hacen por algún problema en lo íntimo, por alguna duda. Sí, lo que no sea, pero siempre, es lo que decís vos, hay que reafirmarlo de puertas para afuera, ¿no? Como lo que pasa en una pareja o en una relación, digamos, con lo que vos tengas, se queda ahí. Pero puertas para afuera, lo viril todo el tiempo tiene que ser confirmado, porque hay un miedo y hay un odio hacia lo femenino. Y es así, o sea, aunque nos cueste admitirlo, ¿no? Digo, todos fuimos criados de esta manera. Y por eso hay todo el tiempo una humillación hacia aquello que se contrapone a lo masculino, y por eso en realidad también lo viril, la base de lo viril, es el miedo en sí mismo, y es la cobardía, ¿no? Lo que creemos que es la fortaleza, en realidad la base es tener miedo a parecerse a lo femenino, y por eso se necesita una constante humillación hacia las mujeres, el odio hacia las mujeres, es intentar no parecerse a eso, ¿no? Digo, la cantidad de veces que hemos utilizado el insulto puto, gay, marica, ¿no? Como algo peyorativo. Sí. Porque se asemeja mucho más al campo femenino que a lo masculino. Entonces, en esto que pasó con Fernando Iglesias y Waldo Wolf hacia Florencia Peña, que encima en uno de los tweets de Fernando Iglesias decía que seguramente Florencia Peña fue a la Quinta de Olivos para encontrarle y prenderle la perilla al presidente para sacar la economía argentina adelante, acá. Ahí lo estamos, sí, ahí lo teníamos. Y donde Waldo Wolf respondió de rodillas, ¿no? O sea, todos esos son eufemismos sexuales acompañados de estas fotos hot y eróticas, donde en un primer plano tenemos lo obvio, que es, como ya dije, estos cuerpos hipersexualizados como consumo simplemente para lo masculino, ¿no? Donde de hecho después Santiago Cafiero salió a decir, bueno, eran visitas acá tipo que implicaban personal de la Quinta de Olivos, plin, 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 que después vamos a ver si eso se termina aclarando o no, pero a eso Fernando Iglesias respondía con este tipo de fotos, ¿no? ¿Y qué tiene de malo esa foto? Estas visitas que eran lo personal, que son fotos claramente de modelos que, o sea, están haciendo alusión a algo sexual y que son mujeres y que parecen ser únicamente para un consumo masculino, ¿no? Que es como si lo que se llama en la jerga más sexual, como si el presidente fuera un gatero, ¿no? O sea, que consume básicamente trabajadoras sexuales y que con eso además es peyorativo. Pero no solo eso, sino que en un segundo plano un poco más profundo tenemos el resto de los tweets, donde vuelve a afirmar una y otra vez, ¿no? Esta figura del gato, bueno, el gato se lo llama a las trabajadoras sexuales Dios, de manera peyorativa, ¿no? Pobre teclado. No araña un gato, nombre a los gatos del barrio. Sí. Donde públicamente, o sea, miremos, ¿no? En la esfera pública este tipo es diputado, o sea, ya pertenece a un campo bastante masculinizado, que es el campo de lo político, como charlábamos también en la columna pasada, ¿te acordás que sigue siendo algo bastante masculinizado de la política? Y donde reafirma una y otra vez su masculinidad mediante la humillación hacia una mujer. O sea, corta, ¿entendés? Donde no hay un contexto para que Florencia Peña haya sido insultada de esta manera, pero sí lo vio así Fernando Iglesias, porque es la reafirmación de su masculinidad en el campo público. Y donde, por ejemplo, tenemos la respuesta de Waldo Wolf que lo avala, que es de un hombre hacia otro hombre. O sea, casi parece una ecuación, ¿no? Tipo, hombre sintiéndose humillado y para hacerlo humilla a una mujer cuando no hay un contexto donde tendría que hacer eso. Y me gustaría traer, para como cerrar toda esta columna, a Virginia Woolf, que no sé si la conocen, que es una escritora, ensayista,
feminista, una joya de la literatura del siglo XX, donde acá tengo uno de sus ensayos que se llama Un cuarto propio, si lo pueden observar, una edición preciosa. Amo cuando se muestra el libro. Un cuarto propio, Virginia Woolf. Ahí querés mostrar una vez más, Balu. Ahí... Sí, Un cuarto propio, Virginia Woolf. Precioso. Hay muchas traducciones muy buenas, esta es una. La editorial es El Cuenco de Plata, es una muy buena editorial. Este libro me lo regaló mi abuela, así que le mando un besito. Otra referente del feminismo en mi personal. Besos gigantes, besos mi selección personal. Pero bueno, me gustaría leer un fragmento súper cortito. Por favor, que ejemplifica una vez más lo que venimos diciendo, ¿no? Por favor, Balu. Donde dice, ella, es un ensayo, dice: durante todos estos siglos, las mujeres hemos funcionado como espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. Cualquiera sea el uso en las sociedades civilizadas, los espejos son esenciales para toda acción violenta y heroica. Es por eso que Napoleón y Mussolini insisten tan enfáticamente en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos dejarían de aumentar de tamaño. Eso contribuye a explicar, en parte, que las mujeres sean casi siempre tan necesarias para los hombres. Porque si la mujer empieza a decir la verdad, la figura del espejo se encoge y su fortaleza para afrontar la vida disminuye. No, es muy lindo eso que has seleccionado, Balu. Vos sabés que me disparó algo. Te escuchaba leer, te escuchábamos leer. Primero, gracias por traer este fragmento, gracias por compartirlo. Esto de Fernando Iglesias, primero desde el lado político partidario, digámoslo, a mí me sale también el estudiante de ciencia política adentro, es un representante popular. Creo que también es una interpelación a nosotros, si bien, bueno, no, yo ni siquiera voto en Capital, ¿no? Pero es una interpelación para entender que esa persona está ahí porque por esta formación patriarcal que vos describas muy bien, y también porque se sometió a una elección, y también esto es parte cuando entramos a un cuarto oscuro, ahora cuando lo vamos a septiembre, también tenemos que pensar esto, a quién votamos y conocerlo y entenderlo, y lo que representa y lo que defiende y lo que muestra, por ejemplo, en casos como este. Y más allá de eso, algo que también pensaba en esto de humillación, en esto de sometimiento, tantas cosas, aquí hemos hablado mucho de esto, el concepto de cierta práctica, no sé, por ejemplo, el sexo oral como algo rebajador, como algo que es de servidumbre, sí, como lo algo mismo. Que es sinónimo de rebajar. Sumisión, es sinónimo de sumisión, ¿no? Sí. O sea, y ese es el problema, como de hecho después muchas mujeres del ámbito feminista, periodistas, actrices salieron a apoyar a Flor Peña, ¿no? Sí. Y a decir tipo, ¿por qué de repente el sexo oral es una sumisión hacia alguien cuando son múltiples prácticas sexuales que no tienen por qué ver, ¿no? Con la sumisión. Con la sumisión, Sí, claro, literal. Y por qué el acto sexual es un insulto, ¿no? Y ahí entra otra vara súper importante que es la cultura de la violación. Eso es lo mismo, ¿no? Y entra dentro de la virilidad, ¿no? De hecho, bueno, Rita Segato es también una antropóloga muy, muy conocida, recomendada, que ya la he comentado en otras columnas, donde trata estos temas de, bueno, los feminicidios y las violaciones como herramientas para, de nuevo, demostrar la virilidad, ¿no? Demostrar la sumisión. Cómo la humillación le sirve al hombre para sobreponerse sobre la mujer, básicamente. O lo que dice Virginia Woolf, ¿no? Le servimos como espejos. Y cuando hablamos y cuando ese espejo se rompe, ahí corre el peligro. Y para mí Fernando Iglesias es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque literalmente es humillación lo que hace este tipo. No es otra cosa. No tiene, en vez de pedir una explicación que está en su total derecho de, bueno, ¿por qué hay ciertas visitas que parecerían no ser esenciales a la Quinta de Olivos en un momento en el que se supone que todos teníamos que estar en cuarentena? Que me parece válida y está bien, digo, que el presidente o quienes manejen esas visitas expliquen, va por el lado de humillar para una vez más demostrar su virilidad. Y que no se lo haría jamás a otro hombre. Porque hubo visitas a Olivos de parte de hombres, también, digo, cuando estaba Macri y la cantidad de jueces que han jugado al pádel con Macri. Pero eran hombres. Pero eran hombres. Y jamás, en ningún momento, se los acusó de ser gigolos, por así decirlo, ¿no? O de tener relaciones sexuales con el presidente. Sí se decían que, bueno, estaban metidos en actos de corrupción, o que,
bueno, chicos, era bastante sospechoso que vayan en esas épocas a jugar simplemente al pádel, ¿no? Sí, un juez que estaba en la causa, que las causas que afrontó Cristina y que afronta hasta hoy Cristina visitando a Macri para jugar al pádel. Primero, eso es ilegal. Segundo, es intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y tercero, parece... Por eso, ¿ves? Hay 1001 razones que no tienen nada que ver con lo sexual y en ningún momento se los acusó a estos jueces de lo sexual. No. ¿Por qué sí a las mujeres? De parte de un hombre. No, y no ameritó un tuit de Fernando Iglesias. También algo que acá vamos a hacer un paréntesis, le quiero agradecer a Pato, a Torre, que cierra el círculo del café. El café que arranqué yo y terminó Pato, debía hacerlo. Gracias, muchas gracias, muy Pato. Un café para tomar energía, para comentar. Primero, estamos en Eurodebate con Balu Tealdo, estamos conversando sobre lo sucedido respecto a los escandalosos dichos de Fernando Iglesias y Waldo Wolf sobre lo ocurrido en Olivos con Flor Peña y demás pares, actrices, actuantes. En ese sentido, esto de Fernando Peña, ¿viste como el dibujo del iceberg? Que está la punta y el cuerpo sumergido. Yo creo que es la punta del iceberg. Y tuve la fortuna de donde yo estuve no hablo de mi laburo actual, sino yo estuve en un laburo administrativo mucho tiempo, antes de esto, en una oficina, y tuve la suerte de no toparme, y si me topaba era de rebote con estos comentarios, pero nunca, quizá porque soy varón o porque tenía un cargo muy pequeño, no importa, no viene al caso, es anecdótico, pero... Esto que hace Fernando Iglesias sucede en muchas dependencias como oficinas, en donde, por ejemplo, si una muchacha asciende o si una muchacha trabajadora se reúne con el jefe a hablar de trabajo, por lo bajo, trepadora, se van a acostar, todo. Y digo, es una crítica, es una autocrítica también, digo, a veces sin hacer ese chiste explícito, caemos los varones que nos sentimos deconstruidos y avanzados, caemos en comentarios que cuando lo ves en frío decís, pará, yo estoy... siendo embajada de un prejuicio que si bien lo puedo rebajar y no, pero yo escucho tal cosa, mirá que yo no lo digo, también aún lo tenemos metido muy adentro y va a costar exorcizarlo, y creo que un poquito estas intervenciones nos ayudan. Cuesta exorcizarlo porque, insisto, son estructuras en las que fuimos todes criades, ¿no? O sea, nadie se salva de esa situación y no es que solo los hombres insultan a las mujeres, o sea, claramente, digo, yo estoy muy segura que en mi adolescencia he insultado a muchas de mis compañeras y me arrepiento enormemente, o sea, por cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces digo, todos fuimos criados en ese sentido. Pero sí, lo que es importante remarcar es que este tipo de personalidades con un puesto de poder tan importante como ser diputado, ¿no?, nacional, no se pueden dejar pasar estos comentarios, porque eso ya no existe, ¿no? O sea, lo derribamos en 20 minutos. Imagínense, ¿no?, la truchada de ese comentario o lo falso que tiene esa construcción de que puede ser derribado en tan solo 20 minutos y encima con un ensayo de hace casi 100 años, chicos, o sea, nada, viejísimo todo, ya está, tipo dinosaurio. Total. Entonces empecemos a pensar un poquito más, justamente como decías vos, Tevi, ¿de dónde sale todo esto? De cuando lo escuchamos de reojo, ¿de cuáles son las bases, no? Y es muy fuerte decirlo, porque no solo, por supuesto, las mujeres y disidencias somos víctimas de todo este sistema, sino ustedes también. Porque hay un deber ser muy fuerte de reafirmarse una y otra vez sobre la violencia verbal y simbólica de su virilidad que no tiene sentido y que no existe, ¿no? Y que es una tensión constante, porque si ustedes no lo hacen, sufren también esa violencia. Digo, me imagino también que fueron víctimas de insultos de, que sos mariquita, que no te animás, que sos cagón. Que tenés una mejor amiga. Pasa mucho a veces en lugares familiares, en una cena familiar, que creo que ha ido cambiando con el tiempo, pero el muchacho de joven, por su edad, o no, que tiene una mejor amiga, es como, ¿y cuándo le tiras un dardito? ¿Cuándo, claro, son novios? ¿Qué pasa acá? A veces no, es una amistad. Acá bueno, aparece Ro Cáceres, My Beyoncé, que pone... Oyente principal de esta columna. Y gran comentadora. Hay que leer las listas, totalmente. Sí. Hay que poner la lupita en las listas cuando vamos al cuarto oscuro. Muy de acuerdo. Y te comento, obvio, creo que esto va a ser material para otra columna porque daría para hablar un montón y seguramente es algo que lo pensaste, Pablo, en este gran camino y en este análisis monumental que has tejido. La verdad no recuerdo quién lo tuiteó, fue una muchacha que es militante y se me está escapando el nombre, pero quiero rescatar el concepto y de última después lo busco y la cito correctamente, que decía, hay algo más también en lo que dijo Fernando Iglesias, que lo decía justo en el recorte que elegiste, sobre el peronismo, que decía, esto no solo con el peronismo, lo cual es lo que dijo es completamente... No, es que eso para mí ya se sale de todo, es como el odio por el odio en sí mismo, ¿viste?
Y que se contradecía a sí mismo. Él decía, bueno, la vida privada de la gente, la vida privada, pero la quinta de Olivo, pero la quinta presidencial, se contradice en sí mismo. Porque está acusando a Florencia Peña de algo que no tiene idea, efectivamente, ¿no? Y que además, nada, es absurdo y que parece ser que todos podemos comentar de todo, pero después nos salvamos con el mero comentario de decir, pero la vida privada, y además hablar sin saber. Total. No, porque el peronismo se distingue por... Y citando a Perón, claramente haciendo referencia a Evita y Isabelita, ¿no? Digo, que tenían trabajos que en ese momento eran bastante despectivos, y que se sigue reproduciendo una y otra vez lo mismo. Que la mujer solo puede servir para consumo del hombre más allá de todo lo que haya hecho. Y siempre vas a encontrar, y en Twitter también vi mucho, de compañeras defendiendo a Flor Peña, siempre vas a encontrar a un chabón, sobre todo hombre, puede ser mujer también, pero priman los hombres por esto que venimos diciendo, que más allá de todo el laburo que hayas hecho, te va a hacer un comentario que tiene que ver con esta naturalización de la mujer que sirve para consumo masculino. Sí, totalmente, no, totalmente. E incluso también esto, cuando mencioné el factor peronista, que de nuevo dejo una puerta abierta y que seguro serán otros debates, ¿no? Pero es rebajar la propia humanidad del peronista. ¿Pero en qué sentido? Fernando Iglesias es de los que abona que los peronistas somos personas que no pensamos, que somos fanáticos, que si nos movilizamos es por un pancho y una coca, nos rebajan constantemente. Ahora la nueva es este chiste pedorro de la polenta, un chiste que hace Bueno, gente... pero ahí volvemos también a la dicotomía que ya tratamos una vez, que es civilización o barbarie, ¿no? Total. Que ellos como civilización y nosotros como barbáricos, como si estuviéramos en una escala inferior dentro de la evolución humana, que ya lo charlamos hace poco también. Que de vuelta lo demostramos en tan solo 20 minutos que eso no existe más. O sea... basta. Y que el varón peronista está, cuando llega al poder, está para corromper el poder, para armar un club de amigos, y la mujer peronista está para satisfacer los deseos de ese varón peronista. Esa idea... Para ser puta, o sea, perdón, No, igual. No, pero es muy claro. No sirve para nada más. Sí. Y es eso un poco lo que defiende Fernando Iglesias, que es rebajar la humanidad de los que nos consideramos peronistas, y me parece que el hecho de que hay un proceso de desafuero, quizás tengamos una nota con una diputada que está en dicho proceso, me parece que es, por lo menos yo no creo que el desafuero se termine de concretar, no lo creo, le daría aún más papel para seguir jugando a esa carta de la victimización que tanto juega Fernando Iglesias, pero me parece que siente un antecedente para que no sea gratuito semejante escupitajo de misoginia y semejante violencia de un diputado. Creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Tipo, que no sea gratuito. Yo sé que ya también Gabriela Cerruti pide que lo expulsen de la Cámara, qué sé yo. Bueno, ahí ya no me voy a meter, no sé si me parece para expulsarlo. Yo lo odio, pero bueno, qué sé yo. Me parece que hay que poner más contexto y más situaciones para dictaminar la expulsión. Obvio. Pero sí estoy de acuerdo en que no sea gratuito. Eso sí, que no sea gratuito. Algún tipo de reprimienda, algo tiene que poder haber, porque si no, se deja pasar como si fuera un simple comentario más y como si la política fuera rosquear y tirarse mierda, ¿no? Total. Y no es así, en absoluto. Digo, tiene que ser una discusión con altura, se tiene que pedir la justificación de por qué fue Florencia Peña cuando suponía que no podíamos salir de la casa, desde un lugar en el que se pueda justificar, que no tenga absolutamente nada que ver con su condición de mujer y menos con el tipo de relaciones sexuales que entable en su vida privada. No, total, Balu. La verdad que de nuevo, detrás del micrófono habíamos charlado, yo te había comentado que estaban las ganas de abordar este tema, obvio que la decisión del contenido de tu columna es 100% tuya, pero queríamos charlarlo, queríamos abordarlo de alguna forma y no solo te supercopaste, sino que como siempre nos brindás nuevas categorías y formas de ver las cosas en estos territorios que son un aprendizaje en vivo y que son una forma de entenderse uno mismo mediante el ritmo académico que nos permitís tener y mediante tu conocimiento. Balu, un placer inmenso como siempre. Y gracias por haberte copado en esta edición de jueves. Ya próxima semana retomamos viernes o... Sí, la próxima semana un viernes. Esta fue una excepción. Pero por favor... pero me sentí muy cómoda haciendo un jueves. Uno está como más en la semana, ¿viste? Que uno está como más... Sí. No estás tan con el pie en el sábado, la jodita que pin que pan, ahora es como bueno.
hasta estamos más serios, más formales, todo. Valu, ha sido un placer inmenso. De parte mía y todo Cítrica, el abrazo de siempre y la próxima semana nos reencontramos con otro Abro Debate. Por supuesto, igualmente, chiques, buen fin de. Buen fin de para vos también. Valu Tealdo, estudiante de antropología en Abro Debate.